Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en este Teatro Calderón de Valladolid y creo que no puede haber mejor sitio para hablar del odio. Bueno, se le atribuye a Calderón esa frase que decía: odiad a vuestros enemigos como si un día debierais amarlos. Y no cabe duda de que el odio ha sido una gran fuerza motriz del teatro desde la primera trilogía escénica que conservamos, la Orestiada de Esquilo, hasta los Capuleto y los Montesco. Pero hoy venimos a hablar de otro teatro, de otro escenario, del escenario de la política. Lo vamos a hacer con la perspectiva de la distancia y lo vamos a hacer con dos mujeres que no hace tanto fueron las dos políticas más valoradas de nuestro país, que también sufrieron el odio, la envidia, la traición, que son dos mujeres poderosas. Lo digo en presente, son dos mujeres poderosas y lo fueron porque fueron presidentas de dos comunidades al mismo tiempo y caras visibles de sus partidos. No hace falta que presente a Cristina Cifuentes y a Susana Díaz, que están aquí con nosotros, y vamos a tener una conversación íntima y cercana sobre los odios cotidianos, los odios de la política, sobre el fuego amigo. En fin, sobre esto que nos ha reunido hoy aquí. A nadie se le escapa que Susana Díaz y Cristina Cifuentes, presidenta de la Junta de Andalucía y de la Comunidad de Madrid, coincidieron en el tiempo en sus cargos y tuvieron algunas polémicas en su día, pero como esas polémicas se olvidan, las dos están hoy aquí no como enemigas, sino como amigas. Cristina, Susana, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Me consta que anoche se fueron a cenar juntas y que hubo algunos gestos de estupefacción entre quienes vieron a Cristina Cifuentes y a Susana Díaz riendo y sonriendo en la mesa, compartiendo charla, confidencias y amistad. ¿Cómo fue esa cena? Fue muy divertida, ¿verdad? Sí, la verdad. Pero no se puede contar todo, porque hicimos algo más que reírnos, ¿verdad? A partir de una hora no se cuentan las cosas. Lo que pasa en Valladolid se Sí, queda en Valladolid. efectivamente. Efectivamente. Bueno, es curioso porque cuando hablamos con un político del odio tendemos a pensar que el odio en política es más maquiavélico, está más medido, más calculado, pero no lo sé, aprovechando que estáis aquí las dos, a lo mejor el odio en política es tan visceral, tan irracional y sale tanto del estómago como en el resto de las profesiones y de la vida del resto de los mortales, ¿no? No sé qué pensáis. Bueno, que en la política están personas y lo que hay en la sociedad lo hay en política. Ahora ha empezado la Cuaresma. El miércoles fue miércoles de ceniza. La gente que está en una hermandad acaban queriendo ser muchos de ellos, desde hermano mayor a diputado de tramo o prioste. Quieren estar en las juntas de gobierno, pues la política es igual. Es decir, en todos los sectores de la vida, sea un club de fútbol, sea una asociación cultural o sea un partido político, la gente aspira. ¿Dónde creo yo que se produce el desequilibrio? Si la ambición y la fraternidad mantienen un equilibrio, no suele haber problemas. Cuando la ambición es desproporcionada y oculta ese sentimiento de fraternidad, pues aparece el fuego amigo y los sentimientos más tóxicos que pueden tener los seres humanos, ¿no? Qué bonito que haya salido la palabra ambición tan pronto, Sí, ¿verdad? yo, fíjate, cuando estaba hablando Susana, estaba pensando algo parecido, pero no referido a una hermandad, sino a un partido político que tiene de todo menos de hermandad, en ningún sentido. Lo que tiene un partido político es una coincidencia ideológica, pero yo siempre he dicho, no ahora que estoy fuera, sino siempre, desde los inicios pensé y sigo pensando que una cosa es la afinidad política, ideológica, y otra muy diferente la afinidad personal, no tiene nada que ver. A mí me da cierta lástima cuando veo personas que te dicen que solamente se relacionan con personas, con familiares, con amigos que tienen exactamente la misma ideología. Yo creo que son cosas diferentes. El odio siempre es odio y el odio es igual en todos los sitios, en la política, en el trabajo o desgraciadamente a veces incluso en las familias. Pero es verdad que en la política tiene el matiz que dice Susana de la ambición. Y a veces la ambición de determinadas personas lleva a que bueno, pues se utiliza, se transforma en odio, porque es un instrumento pues para quitar gente y ponerse ellos, que desgraciadamente, dicho de una manera muy gráfica. Pero además de afinidad, Cristina, también hay gente que viene a aportar de manera desinteresada porque tiene valores. El problema es que se ve sobre todo lo malo,
La gente noble que tiene inquietudes y que quiere mejorar su barrio, su colegio, su entorno, esa gente no son la noticia. Que es la mayoría, además, Exacto, porque se habla muy mal de la política exacto. y es verdad que la política tiene cosas horrorosas y lo digo yo que estoy fuera y quizá ahora lo veo con más objetividad, porque cuando estás dentro, por mucho que quieras ser objetivo, el foco lo tienes encima. Pero es verdad que la inmensa mayoría de la gente es como tú dices. Lo que pasa es que luego los malos son muy malos. Los malos son muy malos, malísimos. Decía Kissinger Sobre todo aquello porque el de... enemigo lo tienes dentro y el adversario enfrente. Bueno, eso lo decía Churchill y es completamente cierto. Vamos a hablar de eso, Susana, del enemigo lo tienes dentro y el adversario enfrente. No sé qué es lo que hace más daño, ¿no? Si el odio del enemigo político, al que se le presupone, o al del compañero de filas, el fuego amigo que mencionábamos Siempre al al de principio. fila, porque es el que no te esperas. Siempre al de tu fila porque es el que no te espera, porque es el que te da el abrazo, es la persona que te sonríe, la persona que tú consideras a veces tu amiga. Entonces ese siempre duele mucho más, ese causa mayor dolor porque no lo esperas, es imprevisto. Sí, totalmente de acuerdo. Lo otro es el adversario al que tú intentas ganar en una contienda porque considera que tu proyecto político es mejor. Pero no es normal a lo mejor que dos políticos o ex políticas y un en activo de distintas fuerzas políticas se vayan a cenar. No es normal, pero sí dos compañeros o compañeras del mismo partido. Bueno, no es normal ahora, ¿no? Porque eso antes a lo mejor se Yo veía creo, más, lo comentábamos. fíjate, yo eso lo veía mucho en la etapa anterior a Rubalcaba. Hasta Rubalcaba lo veía muy natural. Llegué al Congreso de los Diputados en el año 2004 y yo recuerdo además que hay una cafetería detrás del hemiciclo donde se juntaban a tomar café o a tomar caña diputados y diputadas de muchos partidos. Eso era normal. Había un bar que ponían croquetas, ¿recuerdas? Manolo. Exacto, detrás del Congreso donde se juntaban y yo creo que algunos que otros acuerdos se han hecho allí, Sí. entre croquetas. Y ahora, en cambio, tú ves que si en cualquier espacio público coinciden de manera distendida personas de distinta afiliación política, a la gente les llama la atención. Lo que hablabas de anoche, ¿no? Unas señoras que estaban en la cafetería donde nosotras estábamos, que les sorprendió que estuviéramos juntas, que nos íbamos juntas a cenar y que, bueno, que no formaba parte del acto, ¿no? Y eso hace unos años no era así. Yo creo que hubo transición, hubo pactos, hubo acuerdos y hubo consenso porque había una relación normal, cotidiana y natural entre personas que pensaban de manera diferente. Es verdad. Yo recuerdo cuando entré en política hace ya muchísimos años, en el año 89, fue mi primera legislatura como diputada de la Asamblea de Madrid y desde entonces eso era lo normal. Tú tenías adversarios, tenías rivales, había debates parlamentarios pues enconados, pero se sabía diferenciar, incluso se valoraba eso que es tan importante, que es mantener esos puentes de diálogo. Pero ahora no existe. Creo que yo lo empecé a notar que eso se perdía, sobre todo, al menos en primera persona, desde el año 2010, 2012. Yo fui elegida delegada del Gobierno de Madrid en 2012. Fue una época muy complicada por muchos motivos. A mí me tocaron en 3 años en Madrid 11.800 manifestaciones y concentraciones, creo. 11.800. en No hemos 3 escuchado años. más. Pues Mal, fue muy 11.800. complicado. Pero bueno, pero fue un momento donde yo no sabría, ni creo que corresponda hoy analizar exactamente eso, por qué, pero sí que es verdad que la irrupción de nuevos partidos que venían, digamos, con una determinada misión de regenerar la vida pública, que luego se ha visto que no, pero bueno, esto ya es opinión personal. Lo que hizo fue introducir más crispación, lo que hizo fue introducir más polarización entre los blancos, los negros, los buenos, los malos, no dándose cuenta que en la vida hay muchísimas cosas que son grises y los matices son importantísimos y en política también. Lo cierto y verdad es que yo, Susana, te lo digo como ciudadana de a pie que soy, que lo observa desde fuera, la crispación que hay en política resulta insoportable para el ciudadano. Y creo que la crispación en política actual se traslada a la sociedad. Y en un momento como el actual, de tantísima gravedad, sería tan importante que se pudiera llegar
a esos consensos que había en la época a la que tú te refieres, a esos acuerdos, que se mantuvieran las vías para poder tener una conversación normal entre gente de un partido y otro sin que se maten. Por eso yo creo, y queda a lo mejor feo que yo lo diga, pero lo creo de corazón, que el hecho de que haya personas en política como Susana Díaz, que precisamente representa eso, la transversalidad, el poder dialogar, el poder llegar a acuerdos, creo que es muy importante. Te lo digo de corazón, ojalá hubiera más gente como tú en tu partido. Ten cuidado que después lo voy a tener que explicar. Lo malo es que con esto Ten la cuidado que hundo. después lo voy a O tener sea, que tengo que explicar. tener mucho cuidado porque con estas cosas te Que hundo. después lo voy a tener que explicar en mi casa. Casi mejor que no. Casi mejor No, que pero debo falta yo una decir cosa a eso. lo que dice Cristina, las redes sociales. Sí. Es decir, las redes sociales ha sido el instrumento perfecto para que esa crispación que algunos pretenden se convierta en algo generalizado. El querer hacer que las opiniones se confundan con información, no pasan ningún filtro, los ataques son más virulentos. Y más personales. Y nos dividen mucho más como sociedad y a la política. Es decir, y te pongo un ejemplo, Marta, te pongo un ejemplo al hilo de lo que decía Cristina de los acuerdos y los consensos. El algoritmo de las redes sociales, ¿qué hace? Te divide por afinidades. Es decir, si tú perteneces a un partido político, te sugieren que sigas a gente que piensa como tú o que se dedica a lo mismo que tú. Yo soy del Betis. Si eres del Betis, no te sugieren que sigas a futbolistas del Sevilla. Estudian tus gustos y tus valores. Te van situando en un lado de esa crispación. Y entonces, al final, todo eso en qué se convierte, que no te intereses por ver qué piensa alguien que no es de tus filas. Que creas que solo tienes que acercarte a esa persona para confrontar con ella, no para escucharla y enriquecerte. Te embrutece. Y como te embrutece a ti, embrutece a todo lo que te rodea. Y tú no te acercas, y en este caso yo no me acercaría a Cristina para aprender lo bueno que me podría transmitir, sino para ver cómo desmonto aquello que ella está defendiendo. Y eso ayuda a la polarización. Sí, Esperad, además... que ahora que estáis sí, hablando de perdón. las redes sociales, Sí. claro, ¿cómo son las cosas? Cristina acaba de alabar a Susana, ellas dos estuvieron cenando ayer juntas. Ya ven que no hay odio en este escenario. No solo no hay odio, sino que hay cariño. Sí, además Hay tiene una parte- explicación. hay complicidad. Marta, hay tiene una cariño. explicación. Y No ahora es yo lo voy a complicidad, contar. es cariño, Ahora lo voy a pero no contar. de ahora, Pero desde hace me ya gustaría mucho saber, tiempo. claro, las dos estuvisteis en la diana de las redes sociales, ¿no? De verdad recibisteis ataques personales. Yo no sé si uno se puede preparar para eso, pero me da la sensación que sí que puede haber una cierta complicidad entre dos personas que han sufrido eso y que ahora comparten haber sido víctimas y con la distancia ya no están Mira, ahí, Mira, ¿no? de las redes déjame que sociales- voy a explicar una cosa importante. Y además para que la gente entienda de dónde viene nuestra relación. Y por qué yo le tengo ese aprecio enorme y el cariño y la valoración. Cuando yo me quedé embarazada de mi hijo mayor, era presidenta de la Junta de Andalucía. Hoy tiene 7 añitos. Y entonces en ese momento no había un precedente de una mujer presidenta de gobierno que va a ser madre. Y yo sufrí muchísimo. Me atacaron por cielo, mar y tierra, eso fue terrible. Y ella, que en ese momento era presidenta de la Comunidad de Madrid, no solo me llamó, sino que estuvo a mi lado, me aconsejó, porque cosas tan básicas como un permiso de maternidad, lo primero que me cuestionaban, dentro y fuera de mi partido, que cómo se iba a dar una presidenta de la Junta de permisos de maternidad y quién gobernaba. Digo, bueno, ¿y los vicepresidentes para qué se nombran? O las vicepresidentas, para cosas como estas. O cómo iba a ser una campaña electoral. Y para mí que fue un momento muy duro, porque en ese momento aquí habrá muchas madres, saben que nuestros cuerpos están hormonalmente distraídos, eres más sensible a todo, sufres mucho, pues, y estaba prácticamente iniciándome en una responsabilidad tan grande que alguien de otra fuerza política, que era tu adversaria, porque era la presidenta de la Comunidad de Madrid, los famosos piques que en ese momento teníamos, ¿no? Madrid y Andalucía, pues se pusiera a tu lado, te diera aliento, te ayudara, para adelante, mira al frente, vas a poder con esto, no pasa nada. Oye, para mí fue importante y a partir de ahí pues, se selló una amistad y un cariño y un aprecio mutuo que hasta hoy y que mucho tiempo durará. Hombre, Que por la supuesto. política no va a separar, Cristina, Hombre, no nos va a ver, separar. Susana, si no lo ha separado hasta ahora ya, a partir de ahora ya solo puede mejorar, no empeorar. Y fue Pero así. yo sí quería decir una cosa
que No, sobre tampoco. todo Déjate. de las redes sociales. Porque Susana lo ha enfocado desde un punto de vista que yo, por supuesto, coincido, pero hay otro que es todavía peor. Es que en redes sociales hay muchísimas personas, o no tantas, pero hacen mucho ruido, que se aprovechan del anonimato que te proporcionan las redes sociales para hacer cosas que no se atreverían a hacer en la vida real y que, de hecho, algunas son delito. Porque amenazar a alguien con matarlo es un delito en la vida real. Entonces, el problema es ese. Tú preguntabas, cuesta mucho trabajo, porque cuando tú estás en una responsabilidad determinada, o aunque no lo estés, tú estás en tu profesión, y de repente entras, sobre todo el Twitter, porque es básicamente el Twitter, es el infierno. o Instagram tienen otras particularidades. Tú entras, yo digo que es un sumidero, donde termina muchas veces teniendo visibilidad lo peor. Personas que hacen ruido solamente con una intención, que es herir, y criticar no los aspectos políticos, sino que entran en los personales. Y cuesta, ¿eh? O sea, cuando hablaba antes de la época de delegada del gobierno, que fue una época en ese sentido muy terrible, yo recibía cientos y cientos y cientos y cientos de amenazas, pero no me amenazaban a mí me amenazaban con matarme. Es que llegaron a amenazar con violar a mi hija. O sea, el mensaje era, sabemos dónde vives, vamos a violar a tu hija. Ese fue el momento en el que yo puse en manos de la policía todas las denuncias y me dediqué a presentar querellas. Todas ellas, por cierto, archivadas. En el auto de archivo daba la razón, pero decían que ante la imposibilidad de investigar los hechos, que se tenían que archivar las querellas. Solamente hubo una ocasión en la cual al final eso llegó a juicio y la persona fue condenada. Creo que la peor condena fue tenerme que pedir, que fue la exigencia no económica, sino que me tuviera que pedir disculpas en persona. Claro, luego cuando vi al autor de los agravios, pues era un chaval de la edad de mis hijos que a mí me daban ganas de darle una colleja en el cuello. Me dio hasta pena el pobrecillo, porque, bueno, a lo que voy es que las redes sociales es algo que quizá por las propias características es un hervidero de ese tipo de cosas y cuesta muchísimo. Yo últimamente hablo con personas, no del mundo político, sino del mundo actrices jóvenes y tal, que están verdaderamente traumatizadas porque no se utilizan para criticar o para hacer una política o desmontar a un adversario, se utilizan para intentar dañar a la persona. Y conseguir que todo eso no te afecte se consigue, ¿eh? Se consigue. ¿Se consigue? Pero sí se consigue. Yo ahora mismo lo abro y digo, uy, qué poco me han insultado hoy. Ya es que estoy. Entonces, insulto, bloqueo. Insulto fuerte con amenaza, bloqueo y reporte. Pero es que no se me mueve una ceja. Pero entiendo que para cualquier persona eso... Es que ¿por qué tienes que soportar que te insulten, que te amenacen, que lo hagan además desde el anonimato? La impunidad es muy alta, es muy alta. Como el público que está en este Teatro Calderón tiene sentido común y redes sociales, os recordamos que podéis hacer vuestros comentarios sobre el Foro de la Cultura, que está siendo maravilloso en las redes sociales, siempre desde el buen corazón y desde el bien, no desde el odio. No os vais a escapar de que os pregunte más del fuego amigo, ¿eh? Susana Díaz, en una entrevista con Susana Griso... Oye, empieza fuego amigo, me miras a mí. Susana Díaz, en una entrevista con Susana Griso, por cierto, yo no soy Susana Griso, que es que tenía que estar hoy aquí, pero tenía una necesidad laboral y no ha podido estar aquí y les acompaño yo y estoy muy feliz de estar con ustedes. En esa entrevista en Espejo Público, Susana dijo, entre los socialistas no cabe el odio y el rencor. Eso fue en 2017. Con todo lo que sabe ahora y todo lo que ha pasado ahora, ¿seguiría afirmando que entre los socialistas no hay cabida para ese sentimiento tan humano, por otra parte? Yo no lo tengo y he sufrido, ¿eh? Y he sufrido si no fuego amigo mucho, pero no lo tengo porque es política, no dejo que... no está contestando. No, sí, pero no dejo... Verá, lo voy a explicar el porqué. Susana... No, es que yo no dejo que ese sentimiento tan tóxico me carcoma. No, pero, entonces... pero no pregunto por el odio pero de verdad... Sino si sentiste ese odio en las filas. Hacia ti. No, yo sentí ataques fuertes, eso sí es verdad. Sentí ataques fuertes y en algunos casos de gente que no lo esperas, que te duelen más. Cuando no lo esperas te duelen más. Pero no me ha generado nunca ni el odio ni el rencor porque no quiero que nada me amargue. Nadie tiene derecho a conseguir ese sentimiento en mí. ¿Tú me dices sufrimiento? Sí, mucho. Por lo que decía antes, porque no es igual sentir la deslealtad o el ataque de quien te ha abrazado que de alguien que tú no conoces.
porque la persona que te ha abrazado incluso ha llegado a tener contigo una relación personal, ha compartido valores, tú has confiado y sabe que cuando está haciendo eso te va a hacer daño. Si el adversario lo que busca es ganarte en los argumentos, en los votos cuando llega un proceso electoral o en la contienda dialéctica en una tribuna de un parlamento. Pero cuando ese fuego amigo se produce dentro de tus propias filas, lo que se aspira es o a sustituirte o a formar parte del equipo que lidere que no sea el tuyo. Y al final se genera daño para el fin que están pretendiendo, ¿no? Entonces es mucho más doloroso el sufrimiento. Ahora, de ahí al odio, nunca, no voy a dejar que ni el odio ni el rencor me carcoma. ¿Y esa herida del fuego amigo, cómo se cierra? Porque claro, ese que te ha abrazado antes y que luego te está dando una puñalada por la espalda, Ahí ¿se le entra- puede volver a mirar a la cara? Ahí entra lo que te decía antes, Cristina, que hay una parte que hay amistad, pero hay otra parte que simplemente es la afinidad política de defender los mismos valores, ¿no? Siempre es mucho más difícil cerrar la herida de la traición de un amigo en la política, en el deporte, en la empresa o en la familia, que cerrar la herida de alguien con el que no has compartido absolutamente nada, ¿no? Mucho más complicado, claro. ¿Cristina Cifuentes se habría atrevido a decir alguna vez lo que dijo Susana Díaz, que en el PP no existía el odio ni el rencor? Yo no lo hubiera dicho nunca eso, porque es que en el PP existe el odio y el rencor, como existe Yo me en el refería a PSOE, mí, yo me como refería a existe en el mí, PSOE. Cristina. No, a ti no, ni yo tampoco, pero hombre, claro que existe. Es que en política, es que tú lo decías antes y es verdad, es que también son personas. Entonces, esos sentimientos, los buenos están, pero los malos también están. Quizá los malos están un poco más acrecentados por la ambición, pero sí, indudablemente. Y además cuando, bueno, el fuego amigo no existe porque si es fuego no es amigo. No es amigo, o sea, Sí, tú bueno, crees es que una es tu forma de amigo. hablar. Después El resulta que... El fuego, digamos, partidario de tu Bueno, es de la tu traición, partido. Sí, la básicamente. traición de los que supuestamente son los tuyos. Y hay una cosa que es un paso más en esa decepción, es cuando quien te está clavando la puñalada y quien está aprovechando para pisotearte cuando tú estás abajo, es gente que tú has colocado ahí. Es gente que no era nada y que te debe prácticamente todo lo que tiene profesional o políticamente. Y desgraciadamente eso ocurre, eso es doloroso, claro. Pero bueno, doloroso de verdad, y lo digo yo que soy experta en traiciones, en haber recibido traiciones de todo tipo y condición, realmente dolor te lo producen muy pocas personas. O sea, el dolor, la decepción verdadera te la produces Y te solamente... añado, los primeros casos. El primero te duele más, ya el segundo ya... Mira, y cuando vienen tres, pues ya dices cuando tú yo ya... dejé la Comunidad de Madrid de esa forma tan horrible, de manera tan abrupta, tan dolorosa, con un coste personal tan tremendo. Porque claro, aquí hablamos de estar en la diana. Yo siempre hago la diferenciación. Una cosa es estar en el foco y cualquier político tiene la obligación de estar en el foco y que tus actos sean fiscalizados, comentados. Y otra muy diferente es estar en la diana. Estar en la diana es cuando estás literalmente y te están atacando para que más allá de responsabilidades políticas se busca una destrucción personal. Es que hay un matiz, porque no todo el mundo en política está en la diana o ha estado en la diana como nosotras. Y ahí hay un grado, de decepción personal, pero que cada vez efectivamente decepcionarte te decepcionan muchos, pero dañarte te dañan muy poco. Solamente te puede dañar de verdad la gente con la que hay una relación de amistad, de cariño. Si hay una relación simplemente de compartir partido, pues yo creo que hay que asumir que desgraciadamente pues esas cosas existen y van a seguir existiendo. Pero cuando el fuego amigo es un bombardeo de tal tipo que ya entra en la destrucción personal, esto solo se produce cuando la persona que está en la diana, como vosotras, tiene mucho éxito. Quiero decir que si vosotras no hubierais estado muy arriba, no habríais tenido que O sufrir la todo aquello que contienda es muy grande, sufristeis. o la contienda es muy grande, Marta. Es decir, no es lo mismo, intuyo yo, que la contienda sea una responsabilidad pequeña, en lo local, en un municipio pequeño, a que sea de la máxima repercusión, ¿no? Porque ahí tiene pues todo
todos los ingredientes para que sea doloroso. Es decir, si estamos hablando de ámbito nacional, máximo poder, máxima responsabilidad, el ser mujer, que indudablemente el escrutinio social no es el mismo. Es decir, si la contienda es de máxima envergadura, los golpes son mucho más fuertes. Sí, y luego, ¿sabes qué pasa? Que en esas contiendas lo que llega al público, a las personas, al ciudadano, es solamente una parte. Es lo que se queda en la superficie y lo que se desconoce es lo que realmente había detrás. Cuéntanos eso. No, no por una razón. No, pero además lo vas a entender y seguramente estés de acuerdo conmigo. Mira, yo cuando me fui tomé la decisión de que determinadas cosas no quería contarlas, pero no por nada, sino porque no tengo necesidad de hacer ninguna catarsis. Considero que es innecesario que yo vaya por ahí contando determinadas cosas de personas y sobre todo porque cuando tú sufres una situación de destrucción en todos los niveles, yo me quedé sin vida. Y como siempre digo, además, en esas situaciones el sufrimiento personal tuyo, tú lo gestionas. Gestionar el sufrimiento de tu familia, eso es todavía muchísimo peor. O sea, ver a tus hijos pasarlo mal, a tus padres, o sea, es que es terrible. Ojalá nunca nadie se vea en esa situación, pero cuando estás en una situación, digamos, al borde mismo del precipicio, o aprendes que tienes que soltar lastre o no puedes seguir adelante. Es completamente imposible que tú continúes andando cuando llevas una carga muy grande. Y soltar lastre supone, entre otras cosas, seguir adelante, dejar pasar, perdonar y olvidar, bueno, de una manera... Yo siempre hago referencia a una frase que a mí me encanta de Borges, que es mi escritor favorito, que decía: yo no entiendo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón. Pero esto pasa a vosotros incluso cuando tienes una relación personal tóxica. Mientras tú sigas odiando a esa persona tiene poder sobre ti. Tú decías antes, y es verdad, yo no quiero darle a nadie ese poder. Pues es que es un poco eso. Solamente cuando tú eres capaz de dejar las cosas atrás es cuando de verdad puedes seguir adelante y puedes ser libre. Entonces yo, sinceramente, no veo la necesidad de... Pero fue algo, como podréis entender, más complicado de lo que se ha dicho, con muchos más intereses detrás. Y lo que sí puedo decir es que, más allá de cuestiones políticas, había un gran interés económico detrás. Mejor dicho, intereses económicos frustrados. Y luego una dosis de venganza personal que sí tienen que ver con personas de mi propio partido, porque tener en cuenta que cuando yo estuve en la Comunidad de Madrid, pues casi lo primero que hice fue irme a la Fiscalía Anticorrupción a denunciar posible corrupción en el canal de Isabel II. Después me fui también a denunciar posible corrupción en la Ciudad de la Justicia. Paralicé determinadas obras que afectaban a determinados empresarios muy importantes. Al final es una ingenuidad, fue una ingenuidad por mi parte pensar que todo eso no iba a tener consecuencias, y las tuvo, claro. Como nuestro público no es ingenuo y Cristina no quiere hablar más, pero ya habéis hilado, ¿no? Susana, Cristina, a lo mejor la indiferencia es el mejor escudo contra el odio, ¿no? Pero para eso hace falta tiempo. Pero lo que pasa es que lo que vivió Cristina fue diferente. Es decir, lo mío fue los últimos años que he tenido que sufrir han sido de contienda por el poder. Era un proceso de elección de tus representantes dentro de tu organización o de cara a los ciudadanos. En el caso de ella había un proceso de destrucción de la persona. Y eso es mucho más complicado, más doloroso, más ingrato y más inhumano. Más inhumano. Porque yo muchas veces lo he pensado, en esa relación que compartimos, si sufres cuando el proceso de odio, que sí he sentido odio hacia mí, en descalificaciones, en insultos o a mi propio entorno personal, si eso era solo por cuestiones orgánicas o institucionales, si en cambio lo lleva al ámbito que ella está planteando, que es lo más dañino que tiene la política, que es la corrupción, pues al final van a lo que fueron, ¿no? A destruir a la persona, ¿no?
Y eso no se lo merece nadie y nadie tiene por qué soportarlo, ni ella ni nadie, y no forma parte de la política. En la política todo no vale, ¿eh? Todo no vale. Y desgraciadamente, pues demasiadas líneas se han sobrepasado en este país. Susana, has mencionado el proceso de selección de liderazgo en tu partido. Con el tiempo, algunos que pensabas que eran tus enemigos o que estaban en contra, resulta que no lo eran tanto. Bueno, Bueno, dice. No, o sea, a lo mejor sí, ¿eh? a mí me construyeron un personaje. A mí me construyeron un personaje y se dedicaron a amplificar ese personaje por todo el país. Es decir, trazaron unas líneas gruesas de determinada mujer mandona, soberbia, tal, y construyeron, yo recuerdo hasta memes. Se me vestía de faralaes, de flamenca, y se me ponía un cuchillo en la mano. Es decir, había verdaderas barbaridades, ¿no? Y todo eso, pues, lo hace gente que estaba contigo, ¿no? Que estaba en tu partido, ¿no? Y ese es el lado feo de la política. Pero yo sí creo que la política tiene un lado feo y un lado bueno. Y el bueno te da tantos momentos bonitos, te llena tanto que al final haces olvidar a los malos. Y olvidas a los malos que hacen lo malo también, o si no, no eres feliz. Y yo no estoy dispuesta a que nadie me haga infeliz. No, no estoy dispuesta a eso. Y mucho menos alguien que supuestamente comparta conmigo valores y metas, ¿no? No, no estoy dispuesta a eso. Un día lo pensé, es decir, yo cuando el último proceso de primaria me pegué en torno a una semana, 2 semanas, que no quería salir ni de casa. Para mí fue muy duro y lo más duro fueron las traiciones, ¿sí? Gente que había, no porque las hayas colocado, no, sino porque confiabas en ellas. Gente que tú estabas seguro que si iban a hacer otra cosa te lo iban a decir antes a ti. Y yo lo pasé muy mal después del último proceso de primarias en Andalucía. Vi la peor cara de la política, porque en el de España fui ingenua. Era imposible que se defendiera la abstención para el PP y que después me votaran los míos. Eso era, ahí fui ingenua, ¿no? Pero en el último sí viví, en el proceso de las primarias de Andalucía, sufrí mucho porque no lo entendí el daño que me hicieron. Creo que todo hubiera sido mucho más sencillo si se me hubiese dicho desde el principio, oye, Susana, no aporta, da paso, de otra manera, pero cuando lo haces desde la traición es mucho más doloroso. Y dicho eso, ¿cuándo te sientes segura? Cuando eres coherente y tú sigues hacia adelante haciendo lo que sabes, en lo que crees y dando lo mejor de ti y te sientes segura. Yo soy una mujer de izquierda. ¿Por qué no me afecta lo que me dicen en las redes y me dicen de todo? Porque intento ser coherente en mi vida diaria. Si defiendo la educación pública, pues llevo a mi niño a un cole público donde yo estudié. Y si defiendo la sanidad, pues yo voy a un hospital público. Y es legítimo que haya gente que defienda otra cosa y que haga otra cosa. Pero si yo quiero blindarme en el día a día a mí y a mi entorno, a mi familia, una familia de origen humilde, de un barrio humilde, que nunca he ocultado, que lo he enseñado siempre, soy la hija de un fontanero, una ama de casa y lo llevo a gala, pues la mejor manera de blindarme a esos ataques es siendo coherente en el día a día. Y eso me hace a mí fuerte para levantarme de todos esos traspiés, traiciones y en algunos casos algún que otro elemento puntiagudo que se acerca peligrosamente a tu espalda y acaba atravesándote. Puñalada trapera. Sí, ya que has mencionado yo soy una mujer de izquierdas, ¿tú eres una mujer de derechas? Yo me considero, siempre lo he sido, una mujer de centro. Siempre lo he sido, no, no es ninguna sorpresa. Sí, es verdad, que es lo verdad. diga. Pero, A mí por eso me habéis puesto aquí. Claro. Me habéis Claro, puesto por aquí. eso a mí me han puesto en el centro. Izquierda, centro, derecha. Es que Bueno, la eso gente según se vea, pensaría, ¿por qué están Susana, sentadas porque así? aquellos te están viendo a la derecha demasiado. Pero no, tenía una pregunta que seguro que me podéis resolver. ¿Se odia distinto en la derecha, en el centro y en la izquierda? Yo creo que la respuesta a esa pregunta es algo muy subjetivo. Yo lo que he percibido toda mi vida, en general, es que, salvo algunas excepciones, en general en la izquierda
existen más prejuicios con respecto a la gente que es de derechas, en general. Yo Venga lo ya, digo, tengo Cristina, muchos... a favor. Bueno, te estoy diciendo Se en odia general. Por igual fin van a en todos discutir. lados. Pero yo no hablo de Se odio. odia igual en todos No, lados. a ver, que sí. Se El odia odio igual. es odio Ya, pero que y yo no estoy tiene diciendo color. Que El yo no odio estoy es hablando odio. de odio. Se odia igual. Estoy hablando de prejuicios. A mí me ha pasado muchas veces. Además, yo tengo muchos amigos que son de izquierdas. Siempre los he tenido. Y siempre me ha pasado con ellos. Que cuando ya tenemos más amistad, de repente me dicen, es que nosotros pensábamos que tú eras de determinada manera y nos hemos dado cuenta que eres una tía normal. O sea, ese prejuicio yo me lo he encontrado casi siempre. Pero eso Sin te embargo, lo yo encuentras, veo... pero vamos a ver, eso te lo encuentras milites donde milites. Si quien piensa diferente a ti piensa que tú vas a ser el estereotipo que te han hecho, y da igual que se lo diga a uno de izquierdas, a uno de derecha, Bueno, a pero uno de yo te izquierda. hablo de mi Forma parte de lo que yo experiencia, la decía, tuya es pero forma diferente. parte de lo que yo decía al principio, de cuando nos dividen. Cuando nos dividen y te sitúan, tú te tienes que relacionar con los tuyos, con tu comunidad, y tú te tienes que relacionar con los tuyos, con la tuya. ¿Por qué? Porque no entienden que personas que piensen distinto puedan tener una relación normal. Y en las familias, ¿todo el mundo piensa lo mismo? Cuando se sienta la gente en Navidad, ese famoso dicho de ¿qué discutes con tu cuñado? Sí, al final en todas las casas se cuecen habas y en todas las casas pues hay gente que piensa cada uno de una manera. Pero si en eso no te lo discuto. Lo que yo te digo desde mi experiencia, la tuya es diferente, que yo me he encontrado más prejuicios en general en entornos de izquierda que en otros entornos. Luego, es Oye, verdad que el odio... Permíteme que te diga una cosa de actualidad. A ver. Lo de la gente de bien. La gente, La gente de bien es un prejuicio de la derecha Lo sobre de la la gente izquierda. de bien, yo creo, ayer lo Yo creo que fue una discutimos esto, antiguaya, la verdad. Bueno, La gente yo de creo bien a mí que me fue pareció una una frase antiguaya, sacada pero- de contexto. Que yo estaba dentro de allí, un discurso. que yo Bueno, y estaba lo vi allí y la vi en exactamente directo. igual. Yo no lo vi en directo, pero lo vi en los medios de comunicación. A mí Fue- me parece que eso es una frase que se saca de contexto, que se le ha dado una importancia desmesurada. Eso es como que tú eres normal. Lo Yo de la soy gente normal, de bien es como los de totalmente. izquierda que te dicen a ti, Cristina, tú eres normal. Pues A mí claro. me dice la gente de derecha, pues mira, pues tú eres más gente de bien. Más de la corriente de Felipe y Alfonso, que es más de bien. Eso es el día a día Bueno, a ver, en este país. no nos enredemos con la No. gente de bien, porque estamos en Odian Malditos y aquí todos somos gente de mal. Aquí somos malísimos todos. Os quería preguntar, las dos después del paso por la primera línea de la política, pasasteis de los hemiciclos a los platos de televisión. Algunas estáis en los platos de televisión todavía. ¿Hay más odios en los pasillos de Ferraz y de Génova o en los platos de Mediaset, Antena 3? ¿Cómo ha sido la pregunta? No sé. Porque los Yo te periodistas también contesto somos muy de Que no me he odiar. enterado bien, que no me he enterado bien. Y los tertulianos también son Yo te muy contesto de... brevemente. Pero ¿qué ha porque- sido la pregunta? Marta, repítemela. No, que digo que si hay más odios en los pasillos de Ferraz y de Génova o en los platos de Mediaset, A ver, yo Antena creo 3. que donde hay más odio de todo, porque se habla de la política en general. La política, y lo ha dicho Susana, tiene una parte buenísima, con gentes maravillosas, y una parte absolutamente increíble que lo justifica todo, que es la gestión. Cuando tú puedes tomar decisiones que cambian la vida de la gente y lo ves además. Mira, yo recuerdo la primera cosa que me pasó recién nombrada presidenta de la Comunidad de Madrid, que solamente por eso ya te compensa casi todo lo malo que te ha pasado después. Yo recuerdo, lo cuento muy brevemente, es una cosa muy rápida, que en Madrid aprobamos un abono transporte para todos los jóvenes por 20 euros. Eso supuso para muchas personas mucho ahorro. Y me acuerdo que a poco de aprobarlo, que fueron los primeros meses, me paró una mujer que trabajaba en la limpieza del Parlamento y me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Digo, sí, por... Y con lágrimas en los ojos me dijo, porque con lo que yo me ahorro de mis 2 hijos del abono transporte, puedo comer la última semana del mes. Esas tipo de cosas son las que Sí, compensan. yo lo viví y eso en bueno el te Senado el otro compensa día. todo lo malo. Dicho lo cual, Eso es lo que dice y ya ella, es termino. verdad. Yo Lo viví- peor de espera, la espera, política, espera, ¿sabes espera, lo que Cristina, es? ¿Sabéis lo que Cristina, ¿eso te compensa? Todo. Lo que ella está Eso te explicando. compensa todo. Todo. Muchísimos disgustos que tienes antes de poder tomar esa decisión. Eso te Porque en compensa. muchos casos, cuando íbamos a tomar esas decisiones, tienes las trabas de tu equipo, de la burocracia, no sé qué, no sé cuánto, vienes además los disgustos de la calle y llega el momento culmen en el que tomas una medida de ese tipo. La mía fue con la gratuidad de la universidad.
Que los chavales el otro día vinieron al Senado a darme las gracias. Cuando haces una cosa de esas, ya... No te compensa todo. Y de esos gestos hay muchos. Mira, yo recuerdo también cuando estaba en lo peor de mi descenso a los infiernos, que fue eso y peor, yo siempre miraba en el teléfono móvil un mensaje que tenía de la madre de un niño que tenía un autismo profundo. Bueno, se le pudo ayudar y la verdad es que el niño mejoró mucho. Y la madre me mandó este mensaje, es que lo tengo grabado porque cuando me da el bajón, me dice, todos los días cuando veo desayunando a Adrián sonriéndome, doy gracias a Dios por haberte conocido. ¿Tú sabes lo que ¿Tú es alguien guardas que esas te diga cartas? eso? Yo las he guardado. Yo ¿Tú las guardas las guardo. Es cartas? lo único que me llevé de Yo- Sol. Pero bueno, yo me lo llevé que las os iba a cartas. decir, porque yo me pongo además sentimental con estas cosas. Bueno, Lo peor de la pero los política... platos de televisión Bueno, o Génova. sí, pero antes voy a decir lo que es lo peor de la política. Los partidos políticos, no las instituciones, no los gobiernos, no los ayuntamientos, los partidos políticos, las estructuras. Ferraz, Génova, yo siempre me reía cuando estaba en política y cada vez que entraba en Génova yo decía, aquí tenemos que venir con ajos y agua bendita a ir por las salas haciendo un exorcismo porque Bueno, los es que ya partidos salió Doloría. políticos en general es como que concentran lo peor de lo peor. Y en los platos de televisión, que para mí el mundo de la televisión es un mundo muy reciente, muy desconocido, muy sorprendente, porque luego hay mucho personalismo. Hay ciertas similitudes con los partidos políticos. Hay unas guerras, pero guerras dentro de una misma cadena, Sí, entre sí. una productora y otra. Si trabajas para una productora, es una cosa terrorífica. Y luego hay una parte también, y tú esto lo conoces, de exposición pública también entre las personas que salen en la televisión, que también produce una rivalidad importante con el añadido de que en ese caso se están jugando el pan suyo de sus hijos. Entonces, es muy curioso verlo como observador. Pero vamos, yo no dejo que eso me afecte, que yo ya me llevé mi ración anterior, entonces yo lo veo así como desde Sí, es desde terrorífico. fuera. Ya que hablamos de la ración anterior, claro, los periodistas tenemos gran culpa de esa expansión del odio, no se puede echar solo la culpa a las redes sociales. No sé si en algún momento, cuando estabais en lo más alto de la política y en el centro de la diana, sentisteis que erais utilizadas por los medios de comunicación para conseguir clickbait, titulares, lectores, incluso a lo mejor de periodistas con los que teníais buen trato y que a lo mejor eran amigos, ¿no? En muchas ocasiones. Y titulares que no se correspondían con las noticias y que te reconocían abiertamente que estaban puestos ahí para que la gente entrara, pero continuamente. Y además, ahí también hay impunidad, porque en más de una ocasión me decían a mí, bueno, pero ¿para qué vas a demandar? ¿Te vas a enfrentar a tal grupo? ¿Te vas a enfrentar a tal otro? ¿A tal medio? A sabiendas de que la información era falsa, pero la indefensión era muy grande. No es lo habitual. La diferencia con las redes sociales es que no es lo habitual. Es decir, al final los medios de comunicación, como en la política, hay gente de todos. Gente que tiene un código deontológico que lo cumple y hay otra gente que no. Hay periodistas serios y serias y hay gente pues, que no deberían de llamarse ni periodistas. Pero la inmensa mayoría son gente rigurosa y yo creo además que los medios de comunicación tradicionales, sean digitales, sea prensa escrita en papel, sea radio o televisión, son fundamentales en una democracia. Claro. Tienen que estar. Y además son los que ayudan a evitar que esa desinformación social que generan las redes sociales se extienda. Pero sí es cierto que no todo el mundo es igual de profesional y algunos a sabiendas de que te estaban haciendo daño lo hacían. Y sicarios también en los medios de comunicación. Sí. Gente que iba a hacer daño y que estaba dirigido para hacer daño. Mira, te pongo un ejemplo. Al principio decía de dónde viene la relación mía con Cristina y Cristina conmigo, ¿no? A mí me llegaron a escribir, que había cerrado la planta de un hospital para dar a luz. Yo tenía una habitación y además con bañera, ni siquiera placa ducha. Que dirán, ¿y eso por qué es tan importante? Porque las de cesárea lo sabéis bien, porque es tan importante eso, ¿no? Bueno, pues llegaron a escribirlo y lo entrecomillaron y además detallaron para qué era cada habitación de la planta. Una para los escoltas, otra para la familia, otra para las flores, otra...
está escrito y entrecomillado por un periodista. Y no pasó nada. Y no pasó absolutamente nada. Y el dolor que tú sientes cuando dices, bueno, ¿y cómo me defiendo de hecho? Es decir, cosas de esas, miles. Habrá Mira, pasado yo, a Cristina igual en que a mi mí. caso fue, claro, es que son casos diferentes. Es que en mi caso se dijeron y se escribieron verdaderas barbaridades. Que yo, la verdad es que estuve durante mucho tiempo sin leer nada ni sin ver nada ya por pura salud mental, ¿me Claro. entiendes? Porque es que si no me hubiera vuelto loca y además tenía muy claro que o sea, tú no puedes ir en contra de un aparato mediático. Yo coincido bastante con todo lo que has dicho, pero introduciendo un matiz que yo lo puedo decir porque no soy políticamente correcta y porque estoy fuera de la política. ¿Qué es el dinero? El factor económico influye muchísimo. Desgraciadamente esto es así. O sea, los medios de comunicación también se mueven por dinero. Y si tú les das dinero, te tratan bien. Si no les das dinero, pues no te tratan tan bien. Y yo, desgraciadamente, en mi ingenuidad, pues tampoco les di mucho, porque nosotros todo lo que tenía que ver con el dinero de publicidad Claro, expliquemos que sí, cuando hablamos de se Claro. da dinero es a cuando una grandes medios por institución publicidad hace unas y grandes demás. campañas Claro, de claro, y su... además todo... Pero nosotros en esa cuestión, y además está por aquí, Teóricamente no debería de ser así. Bueno, la persona que entonces lo llevaba, que era la directora de medios y mi jefa de gabinete, la primera decisión que tomamos fue que todo eso saliera del entorno de la presidencia y fuera a la Consejería de Hacienda, para que directamente ellos, ese dinero de publicidad se diera de la manera más escrupulosa posible según los parámetros que manda la propia ley. Claro, eso al final te hace que tengas muchos enemigos en los propios medios. Y para mí, creo, o sea, fue no sorpresa, pero es verdad que durante mi etapa en la Comunidad de Madrid habíamos cuidado especialmente la relación con los medios de comunicación, yendo a todos los sitios donde nadie quería ir, allí me iba yo. Jamás dando una rueda de prensa, nunca se vetó a nadie, ni se vetaban preguntas, es decir, con muchísima accesibilidad. Eso hace que hagas amigos, incluso gente con la que tienes relación. Bueno, y el tratamiento que se me dio, el trato que yo recibí, es que fue tan cruel, Marta. O sea, no fue una cuestión informativa. Es que ya lo hemos olvidado, yo obviamente no. Es que fue durante semanas, meses, antes, durante y después de que yo dimitiera, un bombardeo permanente. Eso sí, cuando yo salí triunfal de todas las cuestiones judiciales que tenía pendientes, eso ni se publica, o como mucho se dice, pero bueno, eso yo lo asumo. Pero es verdad que el no haber quizá pues, sido más generosa, probablemente si lo hubiéramos sido, el trato hubiera sido diferente y no se hubiera llegado a ese punto de crueldad que se utilizó, o por lo menos yo lo percibí de esa manera. Pero yo no sé cuánto dinero tenía la Comunidad de Madrid. Claro, es que Mucho. la mayoría de las instituciones no teníamos tanto. Claro. Es decir, que no voy a ni a preguntar, ¿no? Pero nosotros no teníamos, apenas. Además me tocó una crisis muy dura y la mayoría de los ayuntamientos llegan con dificultad cada mes a pagar las nóminas. La inmensa mayoría de los gobiernos autonómicos, no creo, me da igual del color que sean, no tienen esas cantidades tan grandes. No. Bueno. Yo lo recuerdo bien porque nosotros además sufrimos hasta las bajadas de los salarios de los trabajadores, de los empleados públicos, porque no llegábamos. Entonces, claro, esa cantidad de las que hablaba Cristina, la inmensa mayoría de las instituciones en este país no las tienen. ¿Dónde están? Pues en gobiernos los más potentes, ¿no? Pero no están. De todas maneras, yo sí creo que hay que reforzar mucho los controles en la publicidad. Sí. Muchísimo en la publicidad institucional. La gente tiene derecho a saber que con el trabajo que le cuesta pagar sus impuestos, ¿en qué se gasta? Eso es clave. Y además evitamos todo este tipo de cosas, que yo entiendo que los medios pueden tener un signo conservador o más progresista, pero que sea porque su editorial vaya por ahí, no porque vaya a recibir determinado dinero. Eso se comprueba mucho con las aperturas de las delegaciones territoriales. Yo me doy cuenta cuando un gobierno tiene dinero, cuando se abren tantas delegaciones territoriales de golpe en un territorio, en una comunidad autónoma, ¿no? Ahí dices tú, oye, pues eso están gastando más de lo que se debería. Mira si lo que yo he contado, que puede parecer a lo mejor un poco extemporáneo, tengo razón, que te voy a contar un hecho concreto que además está publicado en la prensa, es decir, no es que yo lo vaya a desvelar.
uno de los principales, bueno, una persona, digamos, muy importante en uno de los principales medios de comunicación de este país, por una cuestión de dinero, de un dinero que pensaba que se le tenía que haber dado y no se le dio, y por otra serie de cuestiones, también al final casi todo relacionado con dinero, en el entorno de una investigación judicial, el caso Púnica, creo recordar que es, hay una grabación que, insisto, ha publicado un medio de comunicación y está, además, lo tiene la Guardia Civil en el sumario. Se le graba a este alto directivo, refiriéndose a mi humilde persona, bueno, en unos términos muy desagradables. ¿Alto directivo y tertuliano? No, no, y además Alto no te voy a decir directivo. quién es, porque no, muy alto directivo. Madre Un mía. alto directivo no es tertuliano. Vale, nunca. vale. Pues dijo, esta señora las va a pasar putas, con perdón de la expresión. Bueno, efectivamente las pasé, putas no, reputísimas. O sea, no le faltaba razón, pero al final había una cuestión de un trasfondo de dinero ahí. O sea, imagínate si el dinero no es importante para algunos medios de comunicación. Luego está la línea editorial de cada uno y luego está, por supuesto, por encima de eso, la ética profesional de cada profesional, que la gran mayoría pues la tienen y muy buena, afortunadamente, Bueno, pero desgraciadamente... vimos hace unos días una discusión entre un dirigente de un partido político y un locutor de radio, bastante histriónico, ¿no? Que donde se echaban en cara con lo que yo te debo, con lo que tú me debes, con lo que yo te he dado, con lo que me ha dado tú a mí. Eso lo Pues por vimos ahí va la recientemente, cosa. ¿no? Claro. Con Cristina- el partido político que Cristina, te que quería estos preguntar... días ha hecho noticia por una moción feminista. Cristina, te quería preguntar por los tertulianos, porque claro, tú luego cuando has participado en alguna tertulia te habrás tenido que encontrar con algún tertuliano que dijo de ti cosas tremebundas. Sí, muchos, sí. Y no sé cómo es la relación, ¿te miran a la cara normalmente? Pues mira, ¿miran a otro lado? algunos hacen como que cuando no? me ven es como que se quedan, porque ellos saben. O sea, una persona no pierde la conciencia de sí mismo para saber que se ha portado mal. Es más, alguna persona muy relevante del mundo de la comunicación me lo ha reconocido, que no estuvieron a la altura. Porque yo creo que en mi caso, en los medios de comunicación, hubo como una especie de histeria colectiva, como de a matarla, y a matarla en el sentido literal fue como fulano ha publicado tal cosa, pues yo tengo que dar todavía algo más gordo. Y fue una cosa con una jauría absolutamente implacable. Y sí que ha habido personas que a mí me han pedido disculpas, algunas, y otras simplemente se les cae la cara de vergüenza, yo lo noto. Pero lo que pasa es que yo soy una persona educada y jamás, no lo haría porque además que no me saldría. O sea, yo estoy preparada para tratar con educación a cualquier persona, me haya hecho lo que me haya hecho. Y en algún caso muy extremo, he desarrollado la capacidad de poder mirar a través de ellos, dos personas en concreto. Con una me encontré un día en una tertulia enfrente y yo miraba a través de él. Y le miraba, pero no le estaba mirando, miraba a través de él. Y con el otro me encontré hace poco en un evento privado, en una fiesta por la noche. Y yo lo único iba con mi marido y le tuve que decir, Javier, te pido por favor, porque mi marido dijo que el día que se lo encontrara le iba a partir la cara. O sea, pero mi marido es Pero no es buenísimo. odio, eso no es odio. No, es la persona más pacífica que os podáis imaginar. Pero él me ha visto sufrir y él sabe el trasfondo de lo que había ahí y se la tiene. Bueno, pero fíjate si es bueno que yo le dije, te pido por favor, Javier, tú eres una persona educada, o sea, demuéstralo. No hagas ni... No, pasó. Y yo pasé al lado de él y el muy cobarde se escondió. Pero bueno, mira, yo soy una señora y el problema lo tienen ellos. Yo estoy tranquila conmigo misma, he podido rehacer mi vida, he podido reinventarme, he podido seguir adelante y ya cada cual pues que cargue con lo suyo. El día que tengan que hacer examen de conciencia con ellos mismos, si han sido muy malas personas, pues supongo que o no les importará o tendrán que asumirlo. Yo no voy a hacerle nunca un feo a nadie. A ver, prefiero no coincidir con ellos. Ya, claro. ¿Para qué te voy a decir lo contrario? Claro. Porque no son gente... O sea, cuando alguien te ha dañado tanto, tanto, a ti y a tu familia, pues obviamente si no les vuelvo a ver en mi vida, mejor. Pero si les veo, como si no estuvieran. La gente mala mejor. Sí, porque lejos, además lejos. lo que ella está lejos. relatando es que siempre ha habido un dicho, que eso va en el cargo. Ya. Que eso va en el Y no cargo, que eso va en debería, el no sueldo. tiene por qué. Claro. Hasta un punto, ¿no? Y era lo que se utiliza, es la frase que se utiliza para justificar
oye, que si te duele, que si te Que ha te hecho daño, aguantes, te y aguantas no. porque eso va en el cargo, ¿no? Y hay una frase, ella se refiere a gente, además en un caso muy concreto, que fue lo que sufrió en el final de su etapa política, y está muy contextualizado ahí, ¿no? Pero normalmente hay muchos opinadores, y digo opinadores, no tertulianos, opinadores, que usan la pluma de manera indiscriminada, lo hacen de manera también descarnada y con falta de información sobre nosotros o sobre nosotras en este caso, ¿no? Y han dicho cosas graves. Y yo me he encontrado alguno que después en algún programa de televisión, de estos de los que hablamos, te dice, ay, pues me alegra de haberte conocido. Pues no era la imagen que tenía de ti, pero y cuando escribiste de manera tan Claro. prolija y me pusiste como un ropón y me insultaste con todos los adjetivos y epítetos posibles, en ese momento no te preocupó conocerme antes de hacer esas afirmaciones, pues de esos te encuentras, y mucho, de gente que nunca has hablado en tu vida, que no has coincidido en nada, ni en fiestas nocturnas, ni matutinas, y en cambio han dicho cosas graves sobre ti, ¿no? Sobre tu competencia para determinadas cosas, sobre tu propia formación, sobre tu trayectoria, da igual. Y no pasa nada, y queda escrito. Queda escrito y Queda te escrito para genera además ese Y tu estereotipo al familia que yo lo lee, hablaba, y tu y tu familia lo familia lo lee. lee. Claro. Y tu familia lo lee. Se suele decir que la tragedia más tiempo es comedia. No sé si el odio más tiempo produce alguna carcajada y ahora con el tiempo decís, madre mía, os reís ya con la paz de decir, bueno, pues aquí estoy yo y aquí sigo yo. Y esto es Mira, lo que yo he hecho pasó. un ejercicio, Marta, antes de venir a este foro, que he leído barbaridades que se dijeron de mí en el año 2016, lo recordarán todos, ¿no? Las famosas primarias del PSOE, de barbaridades que se volvieron a decir en el 2018, cuando salí del gobierno de Andalucía, para ver si me dolían. Y he sentido indiferencia. Y lo he hecho el ejercicio de leer cosas, en algunos casos, que yo he visto llorar a mis padres. Y entonces, en ese momento sufres muchísimo, ¿eh? Y además no sabes cómo consolarlos. ¿Sí? No tienes forma humana de hacerlo. Y sobre todo cuando son gente humilde, que su hija esté ahí es un orgullo y que si le dicen esas cosas a cualquier padre o madre le duele un hijo. Pues que nos metemos la mano en el pecho, ¿no? Entonces, hoy, antes de venir esta mañana, después del desayuno y tal, digo, he releído para ver si Susana. sí, para ver si, oye, para cuando te dijese a ti, Marta, sí. no tengo odio, poder decirlo. Y es verdad, no te duele. Miras a través también de las letras que decía Cristina. Tu mirada atraviesa eso y sientes que, bueno, que te resbala. Sí, Que ya ese te da es igual y que dices, como no era justo, no era Ese es el verdad, objetivo. no era justo, no era verdad, no lo merecía. Y se hizo para hacerme daño. ¿Cuál es el mayor éxito que tienes tú y el mayor fracaso que tiene quien lo dice? Que no te afecte, que Mira, no y te haga además, daño. ¿sabes qué pasa? Que cuando pasas ese proceso, y en mi caso, pues que he llegado a un nivel de dureza diferente, es que te blindas, en el sentido de que yo me he vuelto inmune a la crítica y al halago también. O sea, yo, sinceramente, hace poco me decían, no, he hablado de ti. Digo, es que yo prefiero que no hablen. O sea, mejor que no hablen. A ver, si tienen que hablar, mejor que hablen bien a que hablen mal. Pero del cariño pero no. Del Ahora, halago sí, pero del cariño no. por supuesto. El por cariño de la supuesto. gente es lo más bonito que No, tiene me la refiero política. a medios, a tal. Y de eso quería yo hablar. Fíjate, la mejor arma, que además te das cuenta que a veces lo que se publica, lo que se dice va por un lado, pero luego te das cuenta que la realidad va por otro. La realidad de la gente que de verdad importa, o por lo menos que a mí me importa, que es la gente normal, la gente de la calle, los ciudadanos. Yo ya no estoy en política, ni voy a estar. Pero como Y vayas a me decir de siguen- bien, te paro, ¿eh? y me siguen importando los ciudadanos. Y mira, a mí lo que más me ha ayudado en todo este proceso que he pasado es darme cuenta, pero desde el primer momento, desde el primer momento, que lo que se decía en los medios no tenía nada que ver con lo que se percibía en la calle. Han pasado 5 años. Yo dejé la política en 2018. En estos 5 años, y después de haber sufrido un acoso, un escrache mediático continuado, yo no me ha ocurrido ni una sola vez, oye, que me podía haber pasado. Y además yo en Madrid vivo en Malasaña, bueno, ahora me he cambiado
al lado de la sede del PSOE, que se vayan preparando. El día que me cabré voy a salir al balcón. Pero, perdón, esto era una digresión. Es un barrio, ni una sola vez me ha ocurrido que venga una persona que me increpe o que me diga todo lo contrario. O sea, y me ha ayudado además muchísimo a poderme recomponer del todo. Lo único que me he encontrado es cariño de la gente, educación, pues ganas de hacerse una foto contigo, de tal. Incluso yo creo que conmigo también es verdad que se pasaron tanto que a veces eso produce el efecto contrario. Y hay mucha gente que te dice, yo ideológicamente estoy en las antípodas que tú, pero no hay derecho, se portaron como unos... Y eso al final, el darte cuenta de que la gente, que es mucho más lista de lo que algunos presumen, la gente de verdad, la gente que importa, por lo menos que a mí me importa, pues es estupenda. Y eso te compensa también. Que hay medios que de vez en cuando dicen que digan lo que les dé la gana. A mí me da exactamente igual. Y de hecho hace ya mucho tiempo que no, cuando publicaron que me había divorciado en un diario nacional, que me había divorciado de mi marido. Voy a hacer 35 años casada con ese santo que me soporta y que sean muchos más, o que me había ido a vivir fuera de España, a París, que todo mentiras. Yo jamás me he molestado en desmentir nada, que digan lo que les dé la gana, me da exactamente igual. A mí me importa solamente lo que piense mi familia, la gente a la que quiero, bonita mía, y la gente de la calle, que es gente maravillosa. Pero Bueno, tu familia sufre. No, sí. no, pero bueno, la mi familia ya no sufre. Sí, no, ya no. pero A ver, es verdad, ya ha sufrido nosotras todo. somos resilientes, que dirían en mi partido, pero nuestra familia sufre. Y eso es inevitable. Yo he aprendido a no leer lo que me duele Ya. y a esperar un tiempo para poder leerlo. A intentar primero desayunar y después abrir el periódico. Antes lo hacía al revés. Desde la Y a cama no escuchar me la descargaba radio, ya te las primeras recomiendo. noticias. Ahora primero, La radio no hay que escucharla. no, por primero las me tomo el mañanas. café y luego ya leemos. Pero antes no, y había veces que te ibas ya cabreado, es decir, entrabas ya en la ducha que querías morder a alguien. Entonces, tú vas cambiando tus propios hábitos para intentar ser feliz. Ahora, tu familia sufre. Y una de las cosas en Susana. este país que veo peor es el sufrimiento de nuestros seres queridos. La política no debe de ser eso. Susana, Cristina, yo estoy sufriendo mucho. ¿Por qué le tengo que dar paso al público, que es la gente que importa, que también tiene sus preguntas y tenemos unos micrófonos? Muchas manos ya levantadas. Ay, me siento como en una subasta. Me permitiste el momento en el que te acojonas, ¿eh? Este ¿Eh? es el momento en el que... Tenemos una pregunta por allí. Si nos dices tu Sí. nombre, que tienes el micrófono. Muy buenos días, me llamo Belén, soy periodista. Ha sido un placer escucharles a las dos. Y mi pregunta es, en este ejercicio de espejo retrovisor que han realizado, después de todo lo que han vivido y saben, algunas de las cosas no nos las han contado, pero en este ejercicio, si tuvieran la oportunidad de volver a vivir esta experiencia, con todo lo que saben, ¿cómo sería? ¿Y les pide el cuerpo esa marcha de volver a engancharse a la política activa? Gracias. Bueno, es que yo no lo he dejado, Belén. ¿Qué Yo senadora? tengo puestas las luces largas. ¿Sabes? Yo he puesto las luces largas y me he instalado en la calma, y en el sosiego y en la tranquilidad. Y sí es verdad que ahora lo vivo de manera distinta, diferente. No estoy en el Ejecutivo, no estoy en un gobierno, mi responsabilidad no es la misma, el estar en el Senado, aunque hemos puesto de moda el Senado, ahora. Ahora todo el mundo quería el Senado. La gente de bien. va La al gente de Senado. bien, la gente de bien debate en el Senado, pero lo ves distinto. Es decir, estoy convencida que si tengo la oportunidad de volver a gestionar lo que sea en el futuro inmediato a medio plazo, muchas cosas seguramente las viviré de otra manera y las haré con otro sosiego, seguro. Se aprende muchísimo, se aprende mucho, mucho, mucho. Yo lo Y que también he pasa- aprendido a vivir, perdona Cristina, he aprendido a vivir distinta. ¿Y a qué me refiero que he aprendido a vivir de manera distinta? A no llevarme a mi casa como me llevaba antes todo el sufrimiento de mi partido. Sí, yo llegaba a mi casa y seguía, y seguía. Y tengo 2 niños chicos y estoy intentando que la de 3 vivirla como no viví el de 7. Y llegaba de mala leche
y no disfrutabas de nada y sufrías mucho. Y yo creo que si vuelvo a tener la confianza para tener la responsabilidad que sea, porque lo mío es vocacional, estoy en esto porque me lo creo, lo quiero, es lo que me gusta hacer y es lo que me llena, no tengo horas para eso, ¿no? Lo haría de otra manera, he aprendido mucho. Sufriendo se aprende desgraciadamente mucho. Y Sufriendo esta es no como- quiere volver, ella no quiere Sufriendo volver. es como más se aprende en general en la vida, desgraciadamente, pero es así. O sea, yo que Y he a veces estado- cuando tú piensas que el sufrimiento es injusto y que es ingrato, y cuando ves que a veces incluso tus adversarios son más generosos contigo, ella ha sido hoy excesivamente generosa conmigo. Me he quedado que corta. lo son tus He de propios decirte compañeros, ¿no? Que me he quedado corta. Pero mira, ¿sabes Entonces, qué se pasa? sufre mucho. Hablamos de sufrimiento. Cuando has estado en una cama de una UCI preparándote para morir, a mí me pasó eso hace 9 años, en la UCI del Hospital General de la Paz, después de un gravísimo accidente de moto. La vida a partir de ese momento la ves de otra manera. Yo siempre he pensado que gracias al accidente tan grave que yo tuve, a las lesiones tan graves que yo tuve y al haberme preparado para morir, pude soportar todo lo que vino después, porque ese sufrimiento extremo de dolor, de miedo, que pasas en una UCI, cualquier persona que haya estado ahí sabe de lo que estoy hablando, eso te prepara para ver la vida con otros ojos y para descontextualizar, para relativizar las cosas importantes de la vida, que son muy poquitas. Volver al pasado es que es un ejercicio intelectual que realmente nos sirve, porque no se puede volver atrás. ¿Quién no, si pudiera volver al pasado, haría las cosas de manera diferente? Pues probablemente todos. Hay algo que haríamos de manera diferente, siempre hay algo. Tratar mejor a nuestros seres queridos, estar más tiempo con nuestra familia, 1000 cosas. Pero como no podemos volver atrás, lo que tenemos que hacer, y tú lo has dicho, es Luces largas. pensar qué haríamos en el futuro. Yo eso es una hipótesis que no me planteo, pero sí que sé que si en el terreno hipotético lo tuviera que hacer, en el hipotético, que no... seguramente lo haría mucho mejor porque creo que sería mejor persona, porque cuando tú has sufrido mucho, lo razonable es que empatices también mucho más con las personas y con el sufrimiento y con las necesidades de los demás. O sea, creo que el sufrimiento, la parte buena que tiene es que Mira, ¿tú te sabes lo vuelve que yo he una aprendido? persona más empática, o debe devolverte una persona Mira, más ¿tú sabes lo que yo he empática, y aprendido? creo que te hace más apto para poder ocupar una responsabilidad. Pero que mira lo que suponga yo he tomar aprendido. No entréis, Voy a en contar mucho, una- no entréis yo- en mucho debate No. que no comemos. Yo he si hay aprendido más una cosa, preguntas. más libertad. Es decir, verás, cuando estás en los puestos de responsabilidad, tienes demasiada gente alrededor diciéndote, no digas eso, no vayas a decir aquello, cuidado, eso te va a perjudicar. Que no seas tú. Y permanentemente tienes siempre un asesora. Yo no les hacía mucho caso, Sí, ¿eh? pero En siempre, eso. pero los tienes, Cristina. Sí, los claro que los tienes. Siempre tienes, que además a veces no miden el peloteo y la opinión para Objetiva. ayudarte. Exacto. Entonces sí, cuando has pasado ciertas travesías, como las que hemos pasado nosotras, eres más libre. Mucho más libre. Hay una pregunta en la fila 3, 4, ahí. Buenos días. Muchísimas gracias a Susana y a Cristina por haber hablado de sus experiencias personales, a las cuales yo le agradezco que hayan abierto su corazón. Me voy a presentar, soy médico oncólogo, he trabajado 38 años en la oncología y voy a dar la primera reivindicación a nuestra a nuestra comunidad. Nuestra comunidad, Castilla y León, mirad, dice Foro de la Cultura 2023, o Díaz Malditos, del 23 al 26 de febrero de Valladolid. ¿Esto se podría hacer en muchos sitios? Yo creo que no. Yo me he tenido que ir de mi comunidad porque elegí la especialidad de la oncología, que hace años no existía aquí, y me fui a una comunidad autónoma que no voy a decir. Primera pregunta que me hacen, ¿cómo te vienes aquí? ¿Qué haces tú aquí? Bueno, una pregunta dolorosa. Estuve un tiempo y me fui a otra comunidad. Y las sesiones clínicas y todo lo que se hacía se hablaba en otro idioma. Y como eran otros tiempos, había más posibilidades, pues me marché a otra tercera comunidad. Esta tercera comunidad, concretamente, no era tan, digamos, en este aspecto tan exagerada, y concluí mi carrera profesional en un congreso en Valencia.
ocurrió lo siguiente. Mis compañeros me dijeron, fíjate cómo están las cosas de raras, que han venido una delegación de Perú a comprar muebles a Valencia. Todo el mundo sabe que en Valencia se quedan unos muebles estupendos. Bueno, pues el presidente de la Comunidad Valenciana eligió a un traductor para que les hablara a los peruanos en valenciano. Bien, Castilla y León es una comunidad de segunda división. Lo siento, pero es así, porque yo lo he visto a lo largo de muchos años y somos muy conformistas. Relativamente poco y nos sabemos vender algo mal. Entonces yo lo que quiero decir con todo esto es que, ¿cómo pensáis? Porque España, en el momento que está pasando ahora, estamos pasando un momento difícil, de incertidumbre para todo el mundo. O sea, esto no es una cosa que lo diga yo. Entonces, ¿cómo veis el futuro de una España que parece que se está rompiendo? Que parece, digo solo parece. A mí me ha hecho gracia escuchar antes a los humoristas decir que se sentían más libres que nunca. Yo creo que el ciudadano ahora es cada vez menos libre. Cada vez nos están apretando más. Y solo puedes votar muerte o susto. No puedes hacer otra cosa. Entonces, me gustaría ser positivo y dejar un mensaje de esperanza, a ver cómo podréis ver que esto tenga alguna solución. Porque yo es que me parece que no sé, cada día se reivindica más ciertas autonomías y parece que los que somos castellanos estamos apestados. Lo siento, he terminado. ¿Quién quiere comenzar lanzando ese mensaje de esperanza? Bueno, yo que quiero a mi país. Yo creo en España, a pesar de que cada 40 años parece que descarrila, pero al final no descarrila. Siempre sale adelante. Y quiero a mi país porque de verdad yo me siento profundamente española, con sus luces y con sus sombras, ¿no? Sí creo que solo desde el respeto, unos a otros, yo no creo en las dos velocidades en este país. Ni creo, ni lo defiendo, y siempre voy a trabajar en contra de eso. A veces pagando altos peajes, ¿no? Pero yo no creo en las dos velocidades. Creo que a nosotros nos hace fuerte la diversidad, pero lo que más fuerte nos hace es la igualdad. Siempre, siempre. Y para eso hace falta respetarse. Creo que ¿qué le sobra a España? Lo decía antes mi compañera Cristina. Le sobra crispación, le sobra enfrentamiento, le sobra gente tóxica en la política como en la sociedad, dividiendo, y hace falta gente que una, que aporte y que arrime el hombro. Entonces, a pesar de que a veces parece que la carreta está en el precipicio, yo creo profundamente en este país. He juntado dos cosas, la sanidad y las comunidades autónomas. Yo creo que hay que hacer un estudio profundo en la sanidad. No podemos tener 17 sistemas sanitarios distintos que ni siquiera se toquen. La pandemia algo nos debió enseñar. Nuestros profesionales sanitarios siguen sin estar bien pagados en todo el territorio. No hago partidismo de esto, ¿eh? No puede ser que cualquier profesional... Nosotros mantenemos el sistema público de salud en muchos casos a costa del salario de los profesionales. Y eso es algo que España se lo tiene que hacer ver. Y hace falta un acuerdo general de todos. Si queremos blindar nuestra sanidad en los próximos años, tenemos que hacerlo de verdad, con un acuerdo. Y creo que la pandemia se nos está olvidando muy prontito, muy prontito. Y eso lo dejo ahí, porque creo que hoy seguimos teniendo sistema público de salud por el bolsillo de nuestros profesionales sanitarios en general. Y en las comunidades, yo vengo de una tierra que rompió lo que estaba escrito en el ánimo de los constituyentes, que era la España a dos velocidades. Aquello fue el 28 de febrero. Y parte de las tensiones, que viene ahora, el próximo martes, y parte de las tensiones con algún territorio de España viene de ahí. Yo lo sufrí. Yo fui a ese territorio y me dijeron, es que vosotros torcisteis los renglones. Esto no estaba escrito así. Tenía que haber 3 comunidades a una velocidad y el resto a otra. Y os empeñasteis con un referéndum en el marco de la Constitución a que todos fuéramos iguales. Y eso sigue latente. Y hasta que no se asuma que ser diverso no significa ser diferente y desigual, no vamos a tener arreglo. Esto no pasa por mesas, mi opinión,
que a lo mejor no es mayoritaria en mi fuerza política, no lo fue. Yo entendía el encaje de España de otra manera. Pero hasta que no asumamos que la diversidad no puede tener privilegios, que yo te puedo reconocer distinto, pero eso no te tiene que dar más derechos sobre mí o de los que yo tenga, pues seguramente no saldremos del callejón en el que estamos. ¿Qué creo que falta? Yo creo que falta voluntad de acuerdo ahora mismo y de consenso. Yo creo que este país, a mí cuando me dicen reformar la Constitución, es imposible. Si no nos ponemos de acuerdo en una ley todos y estamos allí a ver quién la dice más grande, es muy difícil que pueda haber un consenso constitucional. Habrá, hombre, yo soy positiva, espero que con las luces largas, porque España lo merece, tendrá que haberlo, pero a día de hoy yo creo que hay fuerzas políticas que han venido a crispar más, a dividir más, a la polarización de la que se hablaba, lo que ellos llaman el voto tribu o comunidad. Lo que está pasando en Europa dice que nuestra democracia corre peligro. Claro que corre peligro. El sistema de democracia como el que hemos conocido, vivido y disfrutado desde el año 78, pues tiene en estos momentos demasiadas amenazas y debemos de ser todos un poquito de generosos con este país si verdaderamente creemos en él. Y para ser generosos con España, lo primero es ser generosos con la Constitución que nos ha permitido llegar hasta aquí y con un artículo que habla de la igualdad entre todos los españoles. Cristina. A partir de ahí, Sí. reconocemos las diversidades que hagan falta. Como vamos mal de tiempo, y además Susana te ha dado una contestación muy amplia, que yo coincido prácticamente en su totalidad, solamente decirte que lo último que podemos los ciudadanos perder es la esperanza. No podemos decir que esto no tiene solución, porque tú que eres médico sabes que todo tiene solución menos la muerte. Por tanto, solución tiene que tener. Y tenemos que confiar en nuestro sistema, en las fortalezas de nuestro sistema, que tiene muchas cosas que tienen que ser mejoradas, pero tiene cosas también muy buenas. Nuestra democracia de todos los sistemas es el mejor posible. Y lo que tenemos que hacer como ciudadanos responsables es exigir a nuestros políticos que pongan en marcha todos esos mecanismos que pueden mejorar nuestra democracia. Eso pasa cada 4 años cuando llegan elecciones, pero sí creo que con carácter general y con independencia de quién gobierne, hemos de ser exigentes para que verdaderamente la política española refleje lo mejor que tiene la sociedad española, que es la ciudadanía, que a veces se produce, yo lo veo ahora perfectamente desde fuera, a veces piensas, pero es que viven en un mundo endogámico, hablando en los parlamentos y nada de lo que realmente no hablan muchas veces de lo que interesa a los ciudadanos, de lo que nos preocupa y demás. Responsabilidad también nuestra exigir a nuestros representantes eso, pero yo me quedo con las palabras finales de Susana porque necesitamos esperanza. Si no, somos un gran país, España es una gran nación, necesitamos esperanza y creo que, vamos, yo no tengo ninguna duda de que las cosas van a mejorar y vamos a salir adelante entre todos. Hagamos el ejercicio de mirar este país cada 40 años. Restémoslo, digo, 40 orientativamente. ¿Qué ha pasado en la España reciente? En ciclos cada 40 años. Susana, dentro de 40 nos vemos aquí. Yo me apunto. Antes. Hoy tengo 48 siempre y yo me apunto. es siempre una gloria venir a Valladolid. Yo hay algo que odio profundamente, que es la dictadura del reloj y cortar a nuestras dos invitadas cuando están diciendo todas estas cosas. Pero ha sido un placer esta charla, que ya sabía yo que iba a ser a corazón abierto. Ha sido un placer ver vuestro corazón, vuestro cerebro, esa mirada al pasado y tener a este público. Y qué bien, que Odiad malditos lo hemos terminado con Amad, queridos. Efectivamente. Pues este es el mensaje y muchísimas gracias. Gracias Cristina y Susana, a todos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.